Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo 5 relatos de pesadilla que te mantendrán toda la noche con los ojos abiertos. Si conoces a alguien que pueda disfrutar de este trabajo, tanto como yo traerlo para ti, no olvides compartirlo. Sin más que decir, prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Niño. Esta historia que les voy a contar le sucedió a mi amiga Vanessa. Ella y yo crecimos juntas y asistimos a la misma universidad. La semana pasada, mientras estábamos al teléfono, ella me contó que recientemente las hijas de su primo, un par de gemelas de 6 años y su mamá, habían venido a visitar a su hija, la pequeña Fernanda, quien tiene 5 años de edad. Mi amiga me confesó que desde ese día sucesos extraños comenzaron a ocurrir en su casa. Me platicó que las gemelas le dijeron tanto a ella como a su mamá que habían visto un niño por la casa y más específicamente en el cuarto de juegos de Fernanda. Vanessa dijo estar muy consternada ya que tenían días sin dormir bien. Me contó que Fernanda mojaba la cama todos los días, algo que nunca antes había hecho. Además, me externó su preocupación ya que, según sus propias palabras, la pequeña con frecuencia parecía estar hablando y jugando con lo que en un inicio mi amiga pensó que se trataba de un amigo imaginario. Incluso la había escuchado mantener conversaciones por varios minutos con ese supuesto amigo mientras se encontraba a solas. Luego de unos 3 días, recibí una llamada después de la medianoche. Era Vanessa. Ella sollozaba y hablaba con una voz temblorosa. Entonces la escuché decir: ¿puedes oír eso? Nos quedamos en completo silencio y entonces lo pude escuchar. Se trataba de extraños sonidos como los que hacen los animales, algo así como gruñidos. Todo esto acompañado de voces que parecían ser más bien murmullos. Mi amiga me dijo estar en extremo preocupada por su hija. Acto seguido, pude escucharla rezar con aquel espeluznante y siniestro espectáculo de fondo, el cual de un momento a otro se quedó en completo silencio para luego romperse con un horripilante chillido que venía desde la habitación de la pequeña, acompañado de un portazo. Luego de un rato pude conseguir ayuda con unas personas que conozco que saben sobre temas paranormales y me dijeron que necesitaban que fuéramos donde se encontraban. Nos esperarían el fin de semana. Le comenté a Vanessa que debíamos llevar allá a la pequeña Fernanda y luego fui a dormir. La verdad es que yo estaba un poco asustada. Sabía que algo muy oscuro se encontraba en casa de mi amiga, dado que cuando nos encontrábamos al teléfono y mientras ella estaba rezando, pude escuchar a lo lejos una risa macabra con un tono burlón. Pasaron 2 días más que parecieron una eternidad y entonces llegó el fin de semana. Me puse de acuerdo con mi amiga para ir donde me dijeron, pero al salir de ese lugar, ella parecía estar muy desesperada, pues fue poca la información que recibimos al respecto de lo que estaba ocurriendo en su casa. Mi amiga estaba atormentada y yo no podía hacer nada más que calmarla diciéndole que esas personas la ayudarían. Entonces ella me preguntó si yo sabía algo que no le hubieran querido revelar hasta ese momento. Para tranquilizarla, le dije que hablaría con ellos por teléfono y trataría de averiguar algo más. Así lo hice, y cuando atendieron mi llamada, me dijeron que era algo muy delicado y que la pequeña ya estaba muy arraigada a lo que se encontraba en la casa de mi amiga.
Me explicaron que eso estaba dejándolas a las dos sin fuerzas, que por eso siempre estaban cansadas y con mucho sueño, e incluso que estaban llegando a un punto donde ya ni siquiera eran capaces de sentir hambre. Pasaron varias horas. La preocupación era extenuante, así que esa noche en especial me sentía muy cansada. Me acosté en la cama sintiéndome abrumada y más pesada que de costumbre, con ese sentimiento de que algo me estaba drenando. No era capaz de dormir aún con lo agotada que me encontraba y cerca de las 10 de la noche recibí una llamada. De nuevo era Vanessa, pero esta ocasión se encontraba casi fuera de sí, totalmente asustada y presa de la desesperación. Le pregunté qué ocurría y le dije que debía tranquilizarse. Ella me respondió que ya no podía más. Fue entonces que la pequeña empezó a llorar y en ese momento me entró otra llamada. Eran las personas que le estaban ayudando a Vanessa. Me pidieron que les llevara inmediatamente donde ella se encontraba. Solo me dijeron que vieron algo y debían ir a la brevedad para intervenir. Al llegar, me dieron una protección y un crucifijo. Vanessa nos abrió la puerta. Ella lucía desorientada y tenía un aspecto demacrado como si estuviera enferma. Se veía muy débil. Fuimos donde se encontraba Fernanda en su habitación lo más rápido que pudimos. La pequeña estaba peor que mi amiga y parecía una muñeca de trapo tendida sobre la cama. Las personas que llegaron conmigo le pidieron a mi amiga que tomara a la pequeña y no la soltara sin importar qué sucediera. Antes de entrar en la habitación, hablaron conmigo y otras personas que estaban con ellos y nos explicaron que necesitarían que les ayudáramos rezando. Entonces, ellos procedieron a comenzar con algún tipo de ritual y rezos. Lo que pasó luego, me temo que solo quienes han vivido algo así lo van a entender. Una de las personas que se encontraba haciendo este ritual fue azotada por una fuerza sobrenatural contra la pared. Esto ocurrió de una manera tan violenta que se abrió la cabeza y sangraba, pero se incorporó y volvió a unirse a las demás personas que se encontraban realizando el exorcismo. Momento en que nos recordó que no dejáramos de rezar, y fue en ese instante que pudimos sentir algo que parecía como una ráfaga de viento helado rozando nuestros cuerpos. Nosotros nos encontrábamos en la puerta de la entrada y cuando esto ocurrió, ellos rápidamente fueron en dirección de esa ráfaga de viento que se dirigió hasta el cuarto de juegos de la pequeña Fernanda, donde todo comenzó. Uno de ellos le dio a Vanessa agua bendita y le pidió que de inmediato esparciera el agua por las escaleras. Fue justo cuando ella hizo esto que la entidad se manifestó como un niño de unos 4 años frente a nuestros ojos. Este niño nos sonrió. Entonces, una de las personas que se encontraban realizando el ritual dijo: "No dejen que eso los engañe. No se trata ni de cerca de un niño. Eso que está frente a todos nosotros es un demonio que ha estado acabando con esta familia". Luego de esto, le lanzaron algo que parecían ser unos aceites con agua bendita. Fue en ese momento que el niño se mostró en su verdadera forma y se dirigió hacia la puerta de la casa. Sin embargo, a su paso intentó de nuevo llevarse a la pequeña, acto que apenas pudimos percibir ya que era tal la velocidad con que se movía que no nos era fácil identificarla. Todos sostuvimos a Vanessa, quien se aferraba con todas sus fuerzas a Fernanda, evitando así que este demonio lograra arrebatársela. Eso finalmente dejó la casa. Han pasado unas 3 semanas desde entonces. A los pocos días de realizado el exorcismo, un padre acudió a bendecir la casa. Todo ha parecido estar en calma desde entonces. La mujer en la casa de mi amiga. No soy una persona que se deje llevar por supersticiones e historias de fantasmas.
Más bien, intento buscar una explicación lógica para todo, por lo que tampoco creo en leyendas urbanas. He intentado buscar una razón lógica para lo que estoy por relatar, pero muy a mi pesar, tengo que aceptar que esta vez no he podido hacerlo. Hace unas pocas semanas, mis amigas me invitaron a pasar la noche en su casa. Se trata de una antigua propiedad del año 1900 de estilo gótico que había sido restaurada recientemente. Parecía la típica casa de fantasmas de película. Antes de aquel día, cuando todo ocurrió, mis amigas me contaban con mucha frecuencia sobre las diferentes experiencias paranormales que habían vivido en ese lugar. E incluso una ocasión me dijeron que constantemente podían ver a una mujer que se aparecía por la casa. Por supuesto, yo no les creí una palabra. Ellas siempre parecían querer asustar a todo el mundo con sus historias. Para cuando llegó la noche, la fiesta de pijamas comenzó y todo se puso interesante. Además, nos dimos un festín de comida chatarra hasta hartarnos y jugamos juegos de mesa. Entonces llegó la hora de acostarse. Todas nos fuimos a dormir y así transcurrieron algunas horas. Sin embargo, en algún momento de la noche desperté. Me di cuenta que era apenas de madrugada, pero había estado escuchando algunos ruidos y era justo eso lo que había interrumpido mi sueño. En ese momento identifiqué que todos aquellos sonidos venían desde la cocina. Di por hecho que se trataba de mi mejor amiga, que se había levantado por un bocadillo, así que me apuré para bajar a donde pensé que se encontraba. De pronto, con cada paso que daba, el ruido proveniente de la cocina comenzaba a volverse más y más fuerte. Ahora no solo era capaz de escuchar con absoluta claridad cómo alguien manipulaba los utensilios de cocina, sino que también podía percibir un exquisito aroma que salía desde allí. No obstante, una vez que llegué hasta la cocina, el ruido parecía haberse desvanecido súbitamente. Todo permanecía acomodado en su lugar y la habitación se encontraba a oscuras, pero aún podía percibir el aroma en el aire. Me quedé paralizada. Podía intentar convencerme de que todo se trataba de un sueño, pero sabía que no fue así. En ese instante regresé a mi habitación. Al día siguiente, el hermano de mi mejor amiga hizo un comentario que me dejó helada. Dijo que no había podido dormir bien debido a todo el ruido que habíamos estado haciendo durante la noche. Mi mejor amiga no entendía a qué se refería, pero yo sabía a la perfección de lo que hablaba. Desde aquel día he comenzado a creer que quizá existen cosas que están más allá de nuestra comprensión. Quizá la mujer que mis amigas habían estado viendo de alguna manera sigue presente habitando esa casa. La inquietante criatura en el bosque. Todo empezó hace poco más de 2 semanas. Me encontraba al teléfono hablando con mi colega mientras pasaba el tiempo en las redes sociales. De pronto una imagen llamó mi atención. Se trataba de la foto de un bosque y por alguna razón mi curiosidad me llevó a hacer un acercamiento para poder apreciar a detalle aquel paisaje que a simple vista parecía hermoso. De pronto noté en la imagen lo que parecía ser un delgado y alargado brazo asomándose detrás de los altos árboles. Pero era tan angosto que no parecía humano. Era como si le perteneciera más bien a un ser bastante alto. Un ser de quizá unos 3 o 4 metros de altura. Decidí no darle importancia a lo que había visto y seguí mi día como cualquier otro.
pero al llegar la noche las cosas se tornaron bastante turbias. Me tomó mucho más tiempo de lo habitual poder dormir, ya que tenía el constante sentimiento de que estaba siendo observada, como si algo desde el rincón me acechara. Y el recuerdo de aquella foto, de esa inquietante figura que se ocultaba detrás de los árboles del bosque, no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Eran casi las 5 de la mañana cuando al fin pude dormir un poco. Sin embargo, tuve un sueño donde estaba en el bosque. Era el mismo que había visto antes en aquella fotografía. Allá, a lo lejos, podía distinguir una figura extraña asomándose. Era una cabeza con un cuerpo de aspecto casi esquelético, muy grande. Era tan perturbador que me desperté muy agitada. Traté nuevamente de ignorar mi incomodidad respecto a la fotografía, ya que solo había estado soñando. Me levanté y me alisté para ir al trabajo. No podía permitirme pedir el día a pesar de haber tenido tan terrible noche. Al llegar a casa, comencé a buscar aquella foto con desesperación. Quería verla de nuevo para entender por qué me causaba tanta ansiedad, pero sobre todo, por qué esa criatura parecía estar aterrorizándome hasta el punto de hacerme sentir que podía manipular mi mente. Pasaron horas sin poder encontrar ni un rastro de aquella imagen. Ya era de madrugada y mi cuerpo estaba tan cansado que mis ojos pesaban. Fue entonces que el agotamiento me hizo quedarme dormida. Una vez más, ese mismo bosque. Me encontraba parada en el mismo lugar y todo se veía igual excepto aquella figura. Aquella escalofriante y tétrica criatura que ya no se encontraba ubicada en el mismo punto que la última vez. Ahora se asomaba desde otro lugar, uno más cerca de mí. Transcurrió así una semana y yo comencé a sentirme cada vez más preocupada y aterrorizada porque ese ser se encontraba cada vez más y más cerca. El último sueño que tuve fue hace una semana y esa horripilante cosa estaba justo detrás del árbol más próximo a mí. Tengo mucho miedo. No quiero averiguar qué pasará la próxima vez que me quede dormida, pero estoy muy cansada, ya que llevo poco más de 6 días sin dormir. Por esa razón, escribo estos hechos. El ente en el departamento. Mi nombre es Cassandra, y esto me ocurrió cuando era tan solo una niña de 3 años. Sin embargo, hoy en día solo hablar de lo que pasó me sigue causando los más terribles escalofríos. Habían pasado ya 12 años y era noche de Halloween. Así que mis padres invitaron a nuestros antiguos vecinos del bloque de departamentos donde pasé los primeros 4 años de mi vida. Era la oportunidad perfecta para beber y comer bocadillos hasta llenar. La ocasión para contar relatos de miedo y pasar un rato divertido con juegos de mesa. Esa noche mis padres me enviaron a dormir apenas un poco más tarde de lo que era la hora acostumbrada para ir a la cama. Pero desde mi habitación podía seguir escuchando lo que conversaban. En un momento de la noche, la vecina preguntó a mi mamá: Elsa, ¿te acuerdas cuando vivían en el departamento y Cassandra solía decir que había alguien en su habitación? Pues qué te cuento, que ahora ha llegado una familia nueva al piso y justo al mismo departamento donde vivieran. Tienen un niño de 4 años y el otro día no dejaba de llorar. Pude oírlo decir entre sollozos que había visto a alguien al lado de su cama. Escuchar eso me llenó de miedo.
En ese momento, por más que intentaba, no lograba recordar haber vivido una experiencia de ese tipo. Estaba tan intrigada que con dificultad pude dormir. Decidí esperar hasta que amaneciera para hablar con mi mamá y preguntarle al respecto sobre el comentario que por accidente había escuchado esa noche. Al siguiente día, mi mamá me preguntó si en verdad no recordaba nada. Y aunque se mostraba un poco renuente a hablar del tema, fue tanto lo que insistí que terminó por contarme sobre las cosas que acontecían en aquel lugar cuando aún habitábamos el departamento. Me contó que se escuchaban pasos por toda la casa, pero en especial en el pasillo. A menudo se podía escuchar una profunda respiración en la sala y por la noche se percibía un aroma fétido. Había objetos que se caían, los movían del lugar o simplemente se extraviaban. Una ocasión, mamá se encontraba viendo la tele y de un momento a otro, esta comenzó a cambiarse de canal. Instante en el que ella tomó el control remoto para apagarla y al dejarlo nuevamente en el sofá, una extraña fuerza pareció tomarlo y aventarlo hacia el piso. Mi mamá confesó nunca antes haberse sentido tan atemorizada como en ese momento. Fue entonces que decidió que era suficiente y comenzó a gritarle a lo que sea que se encontraba en el departamento con nosotros. Le gritó que se fuera y nos dejara en paz de una buena vez. Tan pronto ella pronunció estas palabras, nunca más volvimos a experimentar ningún tipo de actividad en ese lugar. En realidad, me siento muy afortunada de no conservar ningún recuerdo de lo sucedido en aquel entonces. Han pasado otros 20 años desde esa noche de Halloween y ahora, al pasar frente al mismo bloque de departamentos, no dejo de preguntarme si aquel ente seguirá habitando nuestro antiguo hogar y aterrorizando a cada nueva familia que llega para habitarlo. El hombre en el espejo. Son muchas las historias que se cuentan en mi familia, pero en una coincido con el relato de mi abuela. Tenía 5 años de edad y como cada semana llegamos de visita. Me dirigí entonces hasta su habitación para ver la tele un rato con mis primos. Recuerdo que ese día, por alguna razón, no había nadie en la habitación, así que, presa del aburrimiento, me senté en una silla que se encontraba frente a un grande y viejo ropero. El ropero tenía este par de espejos ovalados en las puertas que daban la impresión de dejar asomar en su reflejo alguna misteriosa dimensión paralela a nuestro mundo. Pasaron algunos minutos mientras yo seguía perdida mirando hacia el espejo tratando de descifrarlo. Fue en ese momento que en una de las esquinas inferiores logré ver lo que parecía ser el rostro de un hombre. Incrédula de lo que habían visto mis ojos, volví a buscar el rostro y una vez más me encontré frente a él. Salí de la habitación convenciéndome a mí misma de que lo que había visto no era más que el resultado de mi mente imaginativa y que nadie me creería. Tan solo era una niña y los niños siempre inventan historias. Luego de un par de años, mientras 2 de mis primos y yo nos encontrábamos con mi abuela en su habitación, comenzamos a hablar de cosas paranormales. Entonces, ella nos habló sobre aquel hombre en el viejo espejo del ropero que tanto la atemorizaba. Me quedé sin aliento y solo le dije, yo también pude verlo. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho,
No olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.